El tema de hoy se llama las consecuencias del pecado. Amén. Las consecuencias del pecado. Vamos a leer algunos versículos de la Biblia para poder entender acerca de este tema. ¿Por qué es importante obedecer a nuestro Dios? Amén. Porque sabemos que hay consecuencias. Amén. Y a veces, hermanos, pasa que como cuando la serpiente, ¿qué le dijo a Eva? Dios le dijo, no coman de este fruto porque el día que coman, ¿qué va a pasar? Dice, van a morir, morirán. ¿Y qué le dice la serpiente? No moriréis, sino que seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿verdad? Entonces, así el enemigo hasta el día de hoy no cambia de estrategia, sigue utilizando la misma estrategia, ¿sí? ¿Y por qué la gente no se acerca a Dios? Porque ellos no creen que van a morir, porque ellos no creen que se van a perder si permanecen en pecado. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Amén. Entonces la gente no le ha creído a Dios que hay una consecuencia del pecado, ¿verdad? La gente cree que no se van a morir, que no les va a pasar nada, que podemos seguir andando como queramos. Y eso no es verdad. ¿Por qué? Porque en algún momento el pecado alcanza a la gente, en algunas circunstancias. Podemos estar bien tranquilos, vivir una vida de deleites, de gozo. Podemos vivir una vida que creemos en ese instante que está bien y no nos pasa nada y no necesitamos a Dios. El problema es cuando pasan las consecuencias del pecado, cuando el pecado nos alcanza, la consecuencia del pecado. ¿Por qué? Porque la gente vive bien por un tiempo, pero después, ¿qué pasa? El pecado le alcanza. Amén. La consecuencia del pecado. Y eso es algo bien tremendo, porque hasta en los cristianos se vive ese tipo de cosas, hermanos. Hay gente que se arrepiente de sus pecados y aún así sufre las consecuencias de sus pecados, ¿sí? Y si tiene tiempo, hermanos, se entrega a Dios, empieza a agradarle a Dios, siendo constante en su presencia, y Dios lo va limpiando, lo va lavando, lo va transformando, y el pecado va desapareciendo, y la consecuencia del pecado también va desapareciendo. Pero ¿qué crees? Que hay personas que no les da tiempo de que la consecuencia de su pecado desaparezca. Tienen que vivirlo. Hay personas que reciben a Cristo, se arrepienten, a lo mejor en ese instante, ¿verdad? Porque Dios le da a veces una última oportunidad. Y de todos modos muere, de todos modos sufre, ¿sí? Porque ya no le dio tiempo, porque en la vida todo el tiempo que tenemos es para arrepentirnos. Todo el tiempo que tenemos de vida es para arrepentirnos y apartarnos del pecado, presentarnos en santidad delante de nuestro Dios. Amén. Esto es tan importante, hermanos. Se los mencionaba el miércoles a los hermanos de Poscla. La Biblia dice que Noé halló gracia ante los ojos de nuestro Dios. Y por causa de la perfección de Noé, entró él y toda su casa. Entonces, si nosotros queremos que nuestras casas entren, nosotros debemos de ser perfectos, hermanos, de limpiarnos de esa maldad, de ese pecado. No podemos decir, no se puede, porque para Dios todas las cosas le son posibles. Él es todopoderoso. Entonces,
Si nosotros estamos en el camino de Dios, la Biblia dice que el que anduviere en este camino, por torpe que fuere, no se va a extraviar, no se va a perder. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir para ser moldeados, para ser transformados, para ser cambiados. ¿Por qué? Porque aunque nosotros no lo vemos, espiritualmente estamos comiendo ahora mismo. Estamos bebiendo, estamos comiendo la carne de Cristo, que es su palabra. Estamos bebiendo la sangre de Cristo, que es su espíritu. Amén. Su espíritu nos está llenando, nos está dando vida y nos está llenando de su Espíritu Santo. Está encendiendo nuestras lámparas. Por eso es tan importante, hermanos, estar en la presencia de Dios. Amén. Porque si no estamos aquí, hermanos, ¿cómo el Espíritu Santo de Dios nos va a convencer de pecado? ¿Cómo nos va a redarguir estando lejos de su presencia, hermanos? No, hermanos, aquí estamos y se habla la palabra y nos redarguye. Y a veces nos sentimos hasta mal. Y gloria a Dios, hermano. Gloria a Dios, porque iglesias donde la gente se siente bien, están llenas. Están llenas, pero ¿sabes qué es el problema? Que siguen en su pecado, que siguen en su maldad. Hasta la misma gente dice, yo estoy en tal religión, porque ahí ni me dicen nada. No me dicen nada, no me están ahí duro y duro. No, ahí no me dicen nada. Pues sí, esa es la puerta grande y espaciosa que nuestro Señor Jesucristo hablaba, donde nadie les dice nada, donde no les dicen las consecuencias, pero ya cuando vienen las consecuencias, ahí viene el reclamo hacia Dios. Ahí viene ¿dónde estás, Dios? Si yo te serví toda la vida. No me serviste, ni te conozco, dice el Señor. No te conozco, nunca te conocí, nunca hiciste mi voluntad. ¿Sí? Siempre se enfocó en sí mismo. Por eso la palabra de Dios dice que el amor, el verdadero amor, no busca lo suyo propio. Amén. Nosotros no buscamos agradarnos a nosotros mismos, sino agradarle a nuestro Dios. Amén. Amén. Entonces vamos a leer para esto algunos versículos de la Biblia. Vamos a leer primeramente Lucas capítulo 23, versículo 39 al versículo 43. Amén. Es muy importante, hermanos. Escriban el versículo. Si no lo encuentran rápido, pues igual lo pueden repasar en sus casas. Amén. Ya que lo que escribimos, hermanos, es para repasarlo en nuestras casas. Amén. Porque si no lo repasamos en nuestras casas, de nada sirve escribirlo, ¿verdad? Vamos a leer Lucas capítulo 23, versículo 39 al versículo 43. Dice aquí, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba, diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Amén. Y eso es lo que piensa toda la humanidad. Piensan que Dios los va a perdonar nada más así, porque sí, que ya Cristo murió por todos, creyendo en el nombre de Jesús, ya se salva. Pero Jesucristo, ¿qué dijo? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces no basta solamente con creer en su nombre. Eso es un sentido espiritual. La Biblia dice que su nombre es grande. Desde donde nace el sol hasta donde se mete, su nombre es grande, hermanos. Y grande, es tan grande su nombre que toda la palabra de Dios desde el principio al fin, ese es su nombre, hermanos. Amén. Por eso no solamente es decir, yo creo en Jesucristo, porque Jesús lo vuelve a decir en su palabra, no es solamente creer en mi nombre. Cristo mismo lo dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí.
Están lejos. Entonces, ¿por qué? Porque solamente es con la boca, pero debemos honrarlo creyendo en lo que Él habla a través de su palabra. Amén. Y Cristo derramó su sangre efectivamente por toda la humanidad que reciba su salvación. Amén. Si una persona no lo recibe, se va a perder. Si una persona no solamente es decir, yo acepto tu salvación, sino el mensaje es que se arrepientan y que se conviertan, que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan su condición de pecadores y que acepten la salvación de Cristo, para entonces ahora sí empezar a leer la palabra de Dios y empezar a obedecerla. Amén. Por eso dice, respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Condenación. Fíjate, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Fíjate, esto es algo muy, muy maravilloso. Dice que no tenía temor de Dios, ni siquiera por el estado en el que estaba. Así hay muchas personas. Hay mucha gente que aunque están bien enfermas, bien mal, su corazón está duro y no se arrepienten, hermanos, de sus pecados. Siguen en su dureza, en la dureza de su corazón. Siguen hablando mal contra Dios, ¿verdad? Como si Dios tuviese la responsabilidad de salvarnos, la obligación. Como si Él estuviera obligado a salvarnos. No, Él derramó su sangre y la derramó por amor, pero solamente para el que la quiera. Y tiene que venir a Él contrito y humillado. Porque un corazón contrito y humillado, nuestro Dios no menosprecia. Dice, ni aún temes a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos. Hermanos, si alguno de nosotros está pasando alguna consecuencia de sus actos en el pasado, hermanos, no debemos de ser soberbios. No debemos actuar con soberbia delante de Dios, sino debemos de reconocer, Señor, estoy en este punto por mi culpa, porque me equivoqué, porque cometí muchos errores, porque tomé muchas malas decisiones, Señor. Y si tengo que pasar esto, Señor, si es tu voluntad, que lo pase yo. Acepto tu voluntad. Yo acepto tu voluntad, Señor. Si esta es la consecuencia de mi pecado, Señor, aquí estoy, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque lo más importante, hermanos, es la salvación, hermanos. La misma Biblia dice que no temamos a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden tocar. Temed más bien a aquel que puede matar el cuerpo y destruir el alma en el infierno. Hermanos, si nosotros tuviésemos que morir por nuestras consecuencias, hermanos, lo tenemos que aceptar. Tenemos que aceptar eso porque ya tenemos lo más importante, que es la salvación. La salvación es lo más importante dentro de nuestras vidas. A veces nosotros nos aferramos, no, Señor, ya te lo entrego, Señor, que se haga tu voluntad. Y lo que debemos de hacer es buscar agradar a nuestro Dios. Porque también Él es poderoso, hermanos. No creas que Él deja su mano. A veces cuando nosotros reconocemos, hermanos, y tenemos la oportunidad, no como este hombre, porque este hombre ya estaba totalmente condenado. Y aún así Dios lo podía salvar, hermanos. Pero ya estaba en esa condenación y Él lo aceptó. Él en ese momento tuvo un arrepentimiento genuino porque Él reconoció que Él era un pecador y que Él había llegado hasta ese punto por la consecuencia de sus actos.
¿sí? Y nosotros así debemos de hacer de la misma manera. Señor, si yo estoy padeciendo, si yo estoy sufriendo, yo sé que es la consecuencia de mis actos, de lo que he hecho, Señor. Y como el rey David decía, límpiame más y más de mi pecado, Señor. ¿Sí? De los pecados del pasado, Señor, síguenos limpiando, síguenos lavando. Amén. Entonces dice aquí, aleluya, mas ningún mal hizo. Y dijo Jesús, y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque él aceptó en ese momento, reconoció su condición de pecador, aceptó la salvación de Cristo y aceptó la consecuencia de su pecado. Amén. Entonces, es lo que les decía, hermanos. Entonces, fíjense qué pasa. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 32 al versículo 34. Aleluya. Gloria a Dios. Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 32 al versículo 34. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos, gloria a Dios. Dice, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Amén. Esos son los dos hombres que estaban siendo crucificados al lado de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo, de los que acabamos de leer. ¿Qué pasó, hermanos? Fíjate cómo a Cristo no le rompen las piernas, porque ya estaba escrito, ¿verdad?, en la palabra de Dios, y porque era una profecía. Pero tú te das cuenta algo muy importante, que a estos hombres les quebraron, a los dos les quebraron las piernas. No fue impedido. Eso está escrito en la palabra de Dios, hermanos, para que nosotros entendamos que Dios tiene el poder de perdonarnos los pecados. Y también este hombre pues ya no tuvo la oportunidad de mostrar frutos que mostraran que realmente estaba arrepentido, y sufrió la consecuencia de sus pecados. Cuando le rompen las piernas es un símbolo de la consecuencia de sus actos. Así nosotros, estando en Cristo, hermanos, por eso estamos vivos, podemos rogarle al Señor que mis pecados no me alcancen, Señor. Perdóname por todo lo que hice yo en el pasado. Perdóname y ayúdame, Señor. Ayúdame a permanecer en tu presencia y a hacer tu voluntad, Señor. Sí, a veces hasta pedirle al Señor, Señor, que yo no, cuando me pase algo, Señor, cuando pase algo en mi vida, Señor, que mi fe no mengüe, que crezca. Porque la Biblia dice que el apóstol Pablo en su debilidad buscaba más a Dios. Por eso dice que él se gozaba más en su debilidad. Porque en la debilidad, hermano, del hombre, el hombre busca más a Dios. Cuando hay problemas, cuando hay situaciones difíciles, es cuando el hombre más se acerca a Dios. Pero también hay lo contrario. Hay gente que entre más le pasan cosas, más se aleja de Dios, hermanos. A veces también Dios prueba nuestra fe, hermanos.
¿Qué hay dentro de nosotros? Amén. ¿Por qué? Porque nosotros, hay mucha gente que le pide perdón a Dios y llega a su presencia y ya quisiera que todo estuviera resuelto. Ya quisiera que todo estuviera muy bien, como si nosotros hubiésemos hecho justicia, como si hubiésemos sido buenos en el pasado. No, hermanos, como dicen, lo que realmente importa o las cosas más valiosas cuestan, hermano. Amén. Y cuando cuestan, ¿qué crees que pasa? Lo valoras. Y cuando no te cuesta nada, la gente es fácil de derrochar lo que no le cuesta. Amén. Estas bendiciones cuestan, hermanos. Oración, ayuno, estar en la presencia de nuestro Dios. Como mucha gente el día de hoy, hermanos, descansa. Mucha gente lo ocupa para descansar. Pero nosotros, hermanos, lo ocupamos para estar en la presencia de nuestro Dios. Hay mucha gente que se tiene que esforzar por estar en la presencia de Dios el domingo. Y la Biblia dice por eso que el amor todo lo sufre. El verdadero amor sufre por causa de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo. Números capítulo 32, versículo 23. Aleluya. Libro de Números, capítulo 32, versículo 23. Amén. Dice así. 32, 23. Gloria a Dios. Dice así: mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Amén. Entonces aquí en esta parte, hermanos, nos habla que cuando una persona peca contra Dios, el pecado va detrás, y la gente anda bien confiada, como Adán y Eva, que les dijo: no moriréis. Y lo comieron y la serpiente, imagínense, les dije que no se iban a morir, miren, siguen vivos, ¿verdad? Pero al instante que Dios los sacó del huerto del Edén, ahí empezaron a contar sus días. Murieron. Entonces, así pasa. Mucha gente cree que no va a morir, que no le va a pasar nada, pero es porque el pecado va tras él. Y aparte de eso, hay mucha gente que hace muchas maldades, que son muy malos. Pero déjenme decirles que Dios tiene misericordia para con todo el mundo, hermanos. Aún para los que son terribles, hermanos. Para la gente terrible, Dios también tiene el control ahí. Pero ¿sabes qué va a pasar si esa persona se muere? Se va a perder para siempre. Y Dios es misericordioso. Dios le da la misma oportunidad a los pecadores, a los de afuera, que se arrepientan. ¿Sí? Hay veces que vemos que personas hacen maldades y siguen ahí como si nada. Pero lo que no saben es que si no se arrepienten, se van a perder, hermanos. Amén. Por eso es que Dios tiene paciencia para con todo el mundo. Amén. Entonces esto es algo muy importante para que nuestros pecados no nos alcancen, las consecuencias de nuestros actos. Porque ahorita podemos vivir muy tranquilamente, decir: no, tengo todo, estoy tranquilo, o a lo mejor decimos: bueno, pues estoy pasando por ciertas situaciones, pero no se acercan a Dios, hermanos. Aparte de no tener la salvación,
va a recibir la consecuencia de sus actos en algún momento. En algún momento. Yo he visto tanta gente de verdad allá afuera en la calle, aunque estén fuera de la presencia de Dios, como se los he mencionado antes, como dicen los policías, el que desconozcas la ley no te exonera de ella. El que una persona de allá afuera desconozca la ley de Dios, el que desconozca la ley de Dios no quiere decir que no lo va a alcanzar la consecuencia. Amén. A todos nos alcanza. Amén. Y muchos de nosotros lo experimentamos. Gloria a Dios, pero esto es algo muy importante. Entonces, para que eso no nos suceda a nosotros, ya cometimos errores, Dios nos limpia, Dios nos lava, nos transforma, pero el perdón está en su presencia. Amén. Separados de Él no hay nada, hermanos. No hay fuera de Él nada. Segunda de Samuel, capítulo 11. Vamos a leer Segunda de Samuel, capítulo 11. Aleluya. Amén. Fíjense cómo dice, hermanos. Aleluya. Segunda de Samuel capítulo 11 es todo el capítulo, hermanos. Gloria a Dios. Dice así: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Amén. La palabra de Dios dice que Dios nos hizo, ¿qué nos hizo? Reyes y sacerdotes para la gloria. Amén. Todos los que estamos aquí somos ¿qué? Reyes. Este es el tiempo en que salen los reyes a la guerra. Amén. Cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, hermanos, estamos en la guerra. Josafat, cantándole a nuestro Dios, recibió la victoria. Amén. Josué, dándole vueltas a Jericó, recibió la victoria. Amén. Entonces, la gente cuando ayuna recibe la victoria. Cuando está en la presencia de Dios está recibiendo victoria. La Biblia dice que vamos de gracia sobre gracia, de poder en poder. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Dice que David, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Así pasa en nuestras vidas. Nosotros agarramos y en vez de ir a la guerra, nos quedamos ¿dónde? En nuestras casas, haciendo otras cosas que creemos que son más importantes que el estar en la presencia de Dios. Y de verdad, a lo mejor de repente llega a haber cosas que son de verdad importantes, pero si nosotros nos ponemos a analizar por las cosas que a veces nos hemos quedado en casa, hermanos, muchas de las veces no son tan importantes. Amén. Entonces, dice la palabra de Dios que David se quedó en su casa, ¿verdad? Como así a veces nos acontece a nosotros. Entre más nosotros estemos más tiempo en la presencia de Dios, es mejor para nosotros. Amén. ¿Ustedes creen que le hacemos un beneficio a nuestro Dios? No. Dios nos beneficia a nosotros. Amén. ¿Creen que Dios necesita de nuestra adoración?
Él tiene millones de ángeles que le adoran día y noche, hermanos. Él no nos necesita a nosotros. Él sigue siendo Dios sin nosotros. Y nosotros sin Dios somos nada. Porque Él nos creó a nosotros. Amén. Él nos creó a nosotros. Entonces, por eso es tan importante. Y fíjense, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Fíjate qué tremendo. ¿Por qué? Porque aparte de eso, la gente cuando se queda en casa, cuando hace otras cosas, hermanos, cae en pecado, hermanos. Sí. La Biblia dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a ser el que va a querer devorar? Amén, al que no está constante en las cosas de Dios. ¿Sí? Porque una persona que es constante, hermanos, el enemigo llega y no le puede mover, hermanos. No le puede mover, no se va a buscar y va a salir huyendo. Mejor con este no puedo. Pero al otro, desde el momento en que se queda en su casa, ya está engañado. Amén. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa como si nada. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy encinta, o sea que estaba embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envía a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Amén. Y así muchas de las veces, así pasa, hermanos. De verdad, a veces, ya estando fuera de la presencia de Dios, a veces la gente pues se anda informando de lo que pasa dentro de la congregación. Hay veces que la gente de afuera sabe más cosas que las que uno sabe que pasan dentro de la congregación, ¿verdad? Dice: después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. Entonces, mira, ¿qué pasa, hermanos? Que en vez de arreglar las cosas con Dios, pues lo único que iba haciendo, hermanos, es cuando una persona cae en un pecado, se cae en otro, y la situación se va haciendo cada vez más peor, más grande, hermanos. Dice, o sea, lo que quería él era que él se fuera para su casa, ¿verdad? Para que estuviera con su mujer, y él pensara que el hijo que iba a tener esa mujer era de él, para cubrir su pecado, ¿verdad? Lo que no pensaba es que Dios era el que lo estaba viendo, ¿verdad? E hicieron saber esto a David, diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer, por vida tuya, por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Amén. Imagínate qué tremendo. Ese hombre, ¿dónde tenía su mente? En la guerra, ¿verdad? Así nosotros, hermanos,
espiritualmente nosotros, nuestra mente, ¿dónde debería de estar? En la guerra, en la presencia de Dios, hermanos. Amén. En la presencia de Dios, así como ese hombre. Y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él, hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera. Imagínate, hermanos, ¿qué pasa? Como lo decimos, ¿verdad? El pecado va en aumento, hermanos. Cuando no hay un arrepentimiento, cuando la gente se sale de las cosas de Dios, hermanos, el pecado, ¿cómo se va haciendo? Se va aumentando. Amén. Así fue cuando Joab sitió la ciudad. Puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego, los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David. Y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzare a enojarse y dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabéis lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Amén. ¿Por qué? Porque cuando uno está en las cosas de Dios, es constante, uno está orando, uno está leyendo la palabra de Dios, hermano, tú sabes de qué se está hablando. Amén. Pero cuando la gente se aparta de Dios y deja de leer la palabra de Dios, ¿qué pasa, hermanos? La gente ignora, no sabe ni qué está pasando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no está en la guerra, no está dentro, en la presencia de Dios. Amén. Entonces así pasa muchas de las cosas a veces. Si nosotros somos inconstantes en las cosas de Dios, hermanos, pasa que a veces ya predicamos muchas cosas y luego van y vienen y luego dicen: eso no lo sabía. Y hay veces que todas esas cosas ya se han hablado varias veces, pero la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no está constante en las cosas de Dios. Amén. Hay temas muy importantes que a veces se dan, y cuando no llegamos a venir a la guerra, nos perdemos esa grande bendición. Amén. Dice aquí: fue el mensajero y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuérzate, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Amén. O sea que él estaba enfocado en qué, hermanos,
en su propósito que él había planeado para matar a Urías, hermanos. Así que no le importaba aún las personas que murieron en ese instante, con tal de cubrir su pecado, ¿verdad? Oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasado luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. ¿Te das cuenta? O sea, ¿cuánto tiempo pasó, hermanos? ¿Y cuándo recibe la consecuencia de sus actos? Amén. Recibe una consecuencia, hermanos. Entonces así pasa también con la vida de nosotros, hermanos. Cuando nosotros hacemos cosas que a Dios no le agradan, hermano, y nosotros, en vez de limpiarnos, nos alejamos más de Dios, hermanos, en vez de arrepentirnos, pues las consecuencias a veces llegan a ser muy fuertes, hermanos. Amén. Dice aquí, vamos a seguir leyendo el capítulo 12. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Y el rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, ¿verdad? Y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. ¿Con cuántos tantos? 4. La Biblia dice que el hombre se enlaza con los dichos de su boca. Lo único que Dios le perdonó a David fue de que no se muriera, pero los 4 tantos sí los recibió, hermanos. ¿Y todo por qué, hermanos? ¿Por qué empezó todo esto? Por quedarse en su casa, por no ir a la guerra. Fíjate, todas las cosas que estamos leyendo, hermano, todo lo que empezó a pasar, hermanos, ¿por qué empezó a pasar? Porque no fue a la guerra, hermanos. Amén. Nosotros aquí tenemos la victoria. Mira, a lo mejor va a ver que en tu casa vas a tener problemas. La gente se va a enojar. Pero ¿a quién quieres tener como enemigo? ¿A Dios o a los hombres? Mejor que los hombres se enojen con nosotros, a que se enoje Dios con nosotros, hermanos. Amén. No podemos faltar a la guerra. No podemos poner pretextos. Luego, ¿qué decimos? No, es que mi hijo, no es que mi hija, es que mi papá, es que mi mamá. ¿Qué pasa, hermanos? Amén. No podemos. Es que el trabajo. ¿Sabes qué pasa a veces, hermano? Lo que predicamos allá en Poscla. A veces no hemos aprendido a confiar en Dios, hermanos. A veces no tenemos la confianza en Dios y no le creemos de que Él nos puede proveer. No estamos dispuestos a sufrir por causa de Cristo. Porque si estuviéramos dispuestos a sufrir, hermanos, haríamos las cosas a un lado, hermano. Las cosas que no son tan importantes a un lado, y estaríamos ¿dónde, hermanos?
en la presencia de nuestro Dios. Amén. Eso es algo muy importante, hermanos. ¿Por qué? Porque este amor es sufrido, hermanos. Hay que tomar nuestra propia cruz y seguir a nuestro Cristo. Porque vean lo que pasó, hermanos, cuántas consecuencias. Y yo creo que muchos de nosotros hemos vivido ese tipo de situaciones, hermanos, por estar lejos de la presencia de Dios, y vienen consecuencias, ¿verdad? Después ya vemos las consecuencias, decimos, sí, la regué. Eso es la parte que está bien, hermanos, reconocer cuando nos equivocamos. Dice aquí la palabra de Dios: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor, y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que tenemos hasta el día de hoy es ¿por qué? Si tenemos una casita donde entrar, es porque Dios lo permitió. Amén. Todo lo que tenemos, hermanos, es por Dios. Y cuando nosotros venimos a la presencia de Dios, ¿sabes qué estás diciendo espiritualmente? Le estás diciendo al Señor: yo reconozco que todo lo que tengo, tú me lo has dado, Señor. Y tú te mereces este momento que yo te voy a dedicar a ti, Señor. Porque tú eres digno de toda la honra, de toda la gloria. Amén. ¿Y qué dice? Y te habría dado mucho más, ¿verdad? Cuando nosotros nos apartamos de la presencia de Dios, hermanos, no tenemos nada. Cuando estamos constantes en la presencia de Dios, solamente es esperar sus promesas, porque Dios nos puede dar mucho más, hermanos. Amén. ¿Por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. Amén. Para que no tengamos en poco lo que Dios nos habla a través de su palabra, sino que lo tengamos en alta estima. A Urías Eteo heriste espada. Fíjate, ahí le dice todo lo que hizo. A Urías Eteo heriste espada. Tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Y todo esto empezó, ¿por qué? Porque no fue a la guerra, hermanos. Amén. Y fue bastante tiempo de guerra, hermanos. Y David no fue a la guerra. Amén. Así nos pasa a nosotros. Nos pasa que si nos dejamos de congregar, al rato ya andamos en el mundo, hermanos. Ya andamos otra vez cotorreando. Ya andamos otra vez, nos empiezan a gustar las cosas del mundo porque ya nos estamos enfriando. Entre más estemos en la presencia de Dios, nos morimos para el mundo. Y nos alejamos tantito, hermanos, y otra vez ya te empiezan a llamar las cosas, ya te empieza a mover lo del mundo, hermanos. ¿Por qué? Porque no venimos a la guerra. Amén. Por eso es muy importante. Dice aquí: por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Amén. Ese es un pecado grave. Es una cosa. No esperemos a caer en un pecado grave, hermanos. Amén. No esperemos a que recibamos consecuencias terribles, hermanos, de las cuales al rato nos arrepientamos y digamos: ay, sí es cierto, debería de haber estado mejor ahí. Mira, ahora todo lo que me ha pasado por no estar en la presencia de Dios. Mira todo lo que ya me vino, ¿verdad? Mejor disfrutemos de las bendiciones de nuestro Dios. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti, de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. En la palabra de Dios habla en el libro de Levítico que aun cuando una persona
Cuando la esposa de alguien lo engaña, es una consecuencia del pecado, hermanos. Y aquí viene, pues, bien terrible, porque él tenía varias mujeres y le aconteció eso, hermanos. Amén. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Amén. Miren, eso es algo muy importante. Mira, cuando una persona, por ejemplo un ladrón, lo agarran robando, y muchas personas se ponen a llorar, hermanos, cuando los agarran en ese momento, y juran, prometen que no lo volverán a hacer. Pero si los dejan libres, ¿qué crees que pasa? Lo vuelven a hacer. Serán contados los que lo dicen y lo cumplen, como David, ¿verdad? Pero qué diferencia es de que a lo mejor todavía no te han descubierto, todavía no sabe nadie lo que hiciste. Qué mejor es que te arrepientas y te apartes del pecado sin que te descubran todavía. Amén. ¿Por qué? Porque de verdad es más terrible, hermano, porque la gente sufre las consecuencias de sus actos. Amén. Y más cuando la palabra de Dios por eso dice que no hay nada encubierto que no haya de ser manifestado. Todas las cosas van a salir, ¿qué? Salen a la luz, hermanos. Entonces, mejor antes de que salga a la luz: Señor, perdóname. Y si quieres, líbrame, Señor. Y si quieres castigarme, castígame. ¿No? ¿Por qué? Porque a veces no es malo que el Señor nos reprenda. Al contrario, hermanos, es bueno que el Señor a veces nos dé un jalón de orejas para que entendamos, ¿verdad? De verdad, eso es algo. Dice que el justo me castigue, será un favor, será un óleo que no herirá mi cabeza. Cuando recibimos castigo de parte de Dios es algo bueno, no es malo, porque Dios al hijo que ama reprende y castiga. Amén. Dice: porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Ahí lo alcanzó el pecado, ¿verdad? Porque imagínate cuánto tiempo estuvo encinta Betsabé. 9 meses y no pasaba nada, ¿verdad? Todo tranquilo. Ya la tomó por esposa, a lo mejor hizo su fiesta y todo bien a gusto, ¿verdad? Y luego después, ¿qué pasó? Viene la consecuencia, hermanos. Después nace el niño y muere. Dice: y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. ¿Y qué pasó en ese momento? Fíjense, imagínense quién era David. David era un hombre conforme al corazón de Jehová. Era un hombre que hacía las cosas que le agradan a Dios. Pero en ese momento, ¿sabes en qué se volvió David? Un pecador. Un pecador. Y la Biblia dice: y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de él y hace su voluntad, a este oye. Entonces, ¿qué pasa, hermanos? Que David le rogó y ayunó, y Dios no sanó al niño, porque debe de mostrar primero que está arrepentido. Si no hay una muestra de arrepentimiento, no podía pasar ese milagro. Y como ya estaba sentenciado, fue lo mismo que pasó con el malhechor, ¿se acuerdan?
que le rompieron las piernas. Aconteció la consecuencia de su pecado. Amén. Dice, y al séptimo día murió el niño, y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendieron que el niño había muerto, por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a casa y pidió y le pusieron pan y comió. O sea, adoró, le dio gracias a Dios. ¿Qué hizo Job cuando le vino todo lo que le pasó? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dice la palabra de Dios que no atribuyó despropósito alguno a lo que estaba pasando, sino que él creía que había un propósito en Job, una prueba de Dios. Dos hombres diferentes. Consecuencia, prueba. Prueba es estar en la presencia de Dios. Consecuencia es alejarse de la presencia de Dios y sufrir las consecuencias. Amén. Entonces, eso es algo muy importante que nosotros debemos de aceptar. Pero bueno, aquí no vamos a leer todo lo demás, pero uno de sus hijos, de su misma casa de David, violó a su hermana, y luego el hermano de la hermana mató a ese, y luego se levantó otro, ese mismo hermano, y quería derrocar a David de su reinado. Pero ya ahí más adelante nos damos cuenta que David no se altera ni nada, sino que sufre la consecuencia de su pecado. ¿Por qué? Porque su hijo lo anda persiguiendo para matarlo, y aún él quería tener misericordia de su hijo, no lo quería matar. Joab, su general, fue el que lo asesinó, pero tuvo que sufrir esa consecuencia. Amén. Imagínate, su hijo se metió con sus esposas, su hijo mató a su otro hijo violó a su hija, y todo eso, ¿por qué, hermanos? ¿Por qué? Por no ir a la guerra, hermanos. Ahí empezamos toda la consecuencia, ¿sí? Toda la consecuencia es por no estar en la presencia de Dios. Amén. Porque la Biblia dice que el enemigo anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Dice la palabra de Dios que el que a portilla vallado le morderá la serpiente. Es como llenarse de pecado, hasta que llega el momento en que la serpiente muerde para muerte. Amén. Entonces, eso es algo muy importante dentro de nuestras vidas, hermanos, que nosotros debemos de aprender a que lo más importante es estar en la presencia de Dios. Aquí vamos de paso, hermanos. Nosotros somos extranjeros y peregrinos aquí en la tierra. Amén. No pensemos que nuestro pensamiento no sea como de quedarnos aquí. No, que nuestro pensamiento sea como de que tenemos que irnos de aquí, hermanos. Y para podernos ir de aquí tenemos que agradarle a nuestro Dios, hermanos. ¿Cómo le voy a agradar a Dios? Estando en su presencia, hermanos. Estando en la presencia de Dios es como nosotros le vamos a agradar a nuestro Dios, hermanos. Amén. Entre más estemos, más le agradamos a Dios. Nosotros, entre más atención pongamos, le cantemos a nuestro Dios con todo nuestro corazón. Mucha gente va a decir que estamos locos. Y es lo que dice la Escritura: para el mundo estamos locos, para Dios es para quien estamos cuerdos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque la gente dice, ay, por estar ahí ya vas a cambiar. Amén, porque Dios es el que lo está haciendo. Amén.
Y si nosotros le agradamos a Dios, Dios va a hacer la obra aún en nuestras familias. Pero si nosotros no buscamos agradarle a nuestro Dios, hermanos, ¿cómo va a hacer la obra el Señor, hermanos? Amén. Debemos de ser constantes, de verdad, hermanos, esforzarnos, hermanos. Eso es un sacrificio. Es un sacrificio aún, hermanos, llegar a la hora, hermanos. Es bien bonito porque dicen, yo dispongo mi corazón para ti, Señor. No, Señor, yo estaba esperando este momento para adorarte, para agradecerte, porque eso es la guerra, hermanos. Amén. La guerra no se muestra como antes de pelearse, no. La guerra ahora es diferente. En estar constantes en las cosas de Dios, Dios nos dará la victoria. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Ahora vamos a leer Génesis capítulo 3, versículo del 1 al 24, hermanos. Vamos a leer esta historia que hace un rato estábamos hablando. Génesis, vamos a leer porque eso es lo que pasa cotidianamente, hermanos. Amén. Génesis capítulo 3 del 1 al 24. Amén. Dice en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Pero la serpiente era astuta. El diablo es bien astuto y está esperando que nosotros nos descuidemos. Amén. Que descuidemos las cosas de Dios para atacarnos, hermano. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. El cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Amén. ¿Qué quiere decir? Dice, no, los cristianos no son divertidos, son bien aburridos. Ellos no se pueden divertir, no pueden hacer nada. No, hermanos, todo lo que dice la palabra de Dios lo podemos hacer. Todo. Solamente lo que es del mundo no podemos hacer. Por eso es que es la representación del árbol de la ciencia del bien y del mal. El mundo. El árbol de la vida. La palabra de Dios. El árbol de la vida y todos los árboles del huerto del Edén es la palabra de Dios. Es todo lo que sí podemos comer para vivir eternamente. Amén. Pero imagínense, un solo árbol por todos los árboles del huerto del Edén. Cambiaron una fruta por todo lo que había en el huerto, hermanos. ¿Cuántas cosas había en el huerto? Dice, de todos los árboles. Imagínense cuántos árboles frutales había en el huerto, hermanos. Muchísimos. Hay muchas cosas que podemos comer y que son mucho más placenteras que lo que ofrece el pequeño mundo, hermanos. A veces vemos el mundo grandísimo, pero es pequeñísimo, hermanos. Es como un árbol en medio de muchísimos árboles que el Señor nos pone a través de su palabra que podemos disfrutar. Amén. Y dice aquí, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muera. O sea, un árbol, cambiaron un plato de lentejas por su primogenitura, hermanos. Es lo mismo que Dios nos está hablando. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Por eso dice la palabra de Dios que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Cuando tú hablas con gente que no debes de hablar, cuando tú hablas con gente que es del mundo, hermanos, cuando tú pones atención a sus palabras, te van a perder y vas a cometer pecado. ¿Sí? Así pasa, de verdad. El mundo, ¿qué te va a decir? No pierdas el tiempo ahí sentado. Estás perdiendo el tiempo. No pierdas el tiempo. Mira, aquí hay muchas cosas que hacer. Vamos a disfrutar. Vamos, no sé, al cine, a otro lado. Yo pago.
Hasta el mundo te quiere invitar para que te salgas de las cosas de Dios, hermano, de verdad. Vente, no, yo te invito, vamos. Entonces, de esa forma, hermanos, el enemigo sigue siendo el mismo. Sigue actuando de la misma forma. Él es bien astuto, ¿verdad? Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Y así la gente: no, espérate, mira, te arrepientes al final y Dios te perdona. Tú te arrepientes. Ya cuando te estés muriendo te arrepientes y Dios te perdona. Así mucha gente engañada está en el infierno, hermanos, ahora mismo. Porque para arrepentirse, hermanos, de verdad Dios prueba, Dios ve el corazón, hermanos. Él va a ver si hay un verdadero arrepentimiento o solamente la circunstancia que le está llevando a decir eso. Como un malhechor, como se los decía hace un rato, un ladrón cuando roba, ¿qué dice? Al instante se arrepiente, pero al rato lo sueltan y lo vuelve a hacer. Hay mucha gente que Dios los sana cuando se están muriendo y se levantan y vuelven al pecado y muestran que son mentirosos. Solamente era la circunstancia los que los llevó a pedir perdón en ese instante. No era real. Entonces la Biblia dice: burladores, ¿hasta cuándo desearéis el burlarse, sabiendo que Dios no puede ser burlado? ¿Sí? Hay gente que tuvo la oportunidad en vida y no lo hizo, y al final, si le diere tiempo de pedir perdón, hermano, Dios de todos modos lo va a juzgar, porque Dios no le puede engañar nadie, hermanos. Amén. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso era verdad. Pero el diablo siempre revuelve verdades con mentiras para que la gente le crea. ¿Sí? Te va a decir una verdad por muchas mentiras. Porque en una mentira que tú caigas, ya perdiste ahí, hermano. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. El enemigo quería poner su vista en el árbol, ¿verdad? Quería llamar la atención hacia el árbol. ¿Y la mujer qué hizo? Se fijó en el árbol. Y así están muchas de las veces, hermanos, hasta los amigos. A mí luego yo veo, ando vendiendo mis juguetitos y luego se me acercan unos que no conocen a Cristo, ¿no? Y luego les he predicado, pero luego pasa así una mujer y dice: mira, vi, y está ansiosa para que tú voltees y hagas lo mismo, hermanos. ¿Sí? Siempre el enemigo va a estar ahí. Mira, oye, mira ese video está bien bueno. Entonces ahí, para meterte, hermanos. Porque el enemigo siempre es bien astuto, hermanos. Vente, vamos a dar una vuelta. Y ya cuando llegas a la vuelta, ya están en la cantina, ya están en el baile, hermanos, ¿verdad? Así es, bien astuto. El enemigo no cambia, sigue utilizando lo mismo. Nosotros debemos de ser más despiertos, amén. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, ya estaba ahí. Y a veces cuando la gente ya está para pecar, ya es muy difícil que se resista. Y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Amén. ¿Y qué utilizó? Lo que decimos, lo que hemos predicado constantemente: los sentimientos. ¿Sí? Y los sentidos. Los ojos, el olfato, el oído, el sentido. Amén. Y los sentimientos. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahora ya querían tapar la vergüenza de su pecado. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto en el aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios
entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Así es mucha gente. Miren, yo he visto gente que llega a este lugar y cómo declara: no, esto es verdadero, aquí se habla la verdad, esta es una verdadera iglesia, y no vuelven a regresar. Y yo digo: ¿por qué no vuelven a regresar si ellos mismos declararon eso? Y luego me doy cuenta que pasa lo que dicen aquí ellos. Dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, como saben que la presencia de Dios está en este lugar, y como ellos no quieren abandonar su pecado, lo que hacen es irse, porque saben que Dios está aquí con nosotros. Amén. Entonces dice: y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Amén. Porque hay cosas, hermanos, que nosotros luego, yo cuando era niño ni me imaginaba cosas, pero cuando ya empecé a conocer a más gente y me hablaban cosas, ya entraron en mi mente y me empecé a imaginar cosas que ni siquiera estaban dentro de mi mente, ¿verdad? Así pasa también en el mundo, hermanos, en las cosas de Dios. Nosotros nos salimos de las cosas de Dios y nos empezamos a enfriar, y ya empezamos a ver con ojos de pecado, hermanos, con ojos de maldad, porque nos enfriamos. Amén. Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Amén. Una de las cosas muy importantes, hermanos, es que cuando nosotros nos equivocamos debemos de hacernos responsables de nuestros hechos. No como Adán, que hizo, le echó la culpa. Primero le echa la culpa a la mujer y después le echa la culpa ¿a quién? A Dios. Es que la mujer, que tú me diste, Señor, mira, es por... Y así muchas personas dicen, cuando caen en adulterio, en fornicación o en alguna cosa, dicen, muchos ladrones dicen: gracias a Dios estoy comiendo. Muchos adúlteros dicen: es que Dios me permitió conocerla. Le echan la culpa a Dios, hermanos, de sus actos. Y realmente uno debe de hacerse responsable de sus propios actos. Si nosotros pecamos, debemos de arrepentirnos y no andar buscando culpables. Es que tú tienes la culpa. No, hermanos, hay que hacerse responsables. Hay que ser hombres y mujeres de Dios. Y dice: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y a final de cuentas, Dios hace responsable. ¿A quién hace responsable de ese pecado? Al hombre. Porque le dice que por un hombre entró el pecado. Amén. O sea, el hombre fue el responsable. ¿Cómo que la mujer? ¿Cómo que Dios? No, tú fuiste el responsable. Tú tomaste la decisión. O sea, ella ya comió. No, yo no voy a comer. O sea, no porque una persona caiga, tú vas a ir atrás de esa persona también. Por eso la Biblia dice que el ciego no puede guiar a otro ciego, porque ambos caerán en el hoyo. Si tú ves que el de enfrente está ciego, vámonos, ¿no? ¿Cómo crees? Me vas a tirar a mí también. ¿Por qué? Porque la decisión es propia, es personal. La salvación es algo personal. El arrepentimiento es algo personal. Amén. Amén. Entonces, dice aquí, gloria a Dios. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo. Amén. Amén. La Biblia dice que el que haga tropezar a uno de esos pequeños, mejor dice: ates una rueda de molino y échese a la mar. ¿Por qué? Porque hay una consecuencia, hermanos.
Amén. Para el que sea de tropiezo. Dice, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañán. Y a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñez. ¿Qué pasa? ¿Se acabó ahí? No, sigue la consecuencia, hermanos. De cada cosa que nosotros hacemos va a haber consecuencias. Entonces nosotros, ¿qué pasa, hermanos? Si nosotros andamos en pecado va a haber consecuencias. Si nos salimos de la presencia de Dios va a ser peor todavía. ¿Por qué? Porque en Cristo, hermano, vas a sufrir las consecuencias, pero tú vas a buscar el perdón, la misericordia de Dios. Y Dios es misericordioso. La Biblia dice que es tardo para la ira y grande en misericordia. Se duele del castigo. Amén. Un corazón contrito y humillado Él no menosprecia. Pero no solamente es estar contrito y humillado una vez cada mes, una vez cada 2 meses, hermanos. No. Es estar constante en la presencia de Dios. Amén. Amén. Aleluya. Dice, y con dolor darás a los hijos, a luz los hijos, y tu deseo será para con tu marido, y él se enseñoreará de ti. Amén. Entonces, esa fue una consecuencia del pecado. Amén. Y la mujer pues tenía que aceptar esa consecuencia. No leemos que se haya quejado Eva de la consecuencia, lo aceptó. Adán se quejó de eso, lo aceptó, hermanos. Amén. Lo aceptó, y cuando estemos en el reino de Dios, ellos van a estar ahí también, hermanos. Amén. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo te volverás. Hermanos, ¿cuántos de nosotros, cuando estábamos en el mundo, teníamos dinero y no nos rendía, hermanos? Para nada. ¿Por qué? Porque era la consecuencia de nuestros pecados, de nuestras maldades, hermanos. ¿Y cuántos ahora que buscamos agradarle a Dios, el dinero nos rinde? Sea poco o sea mucho. ¿Se dan cuenta que es una consecuencia? Bueno, en ese momento seguía de fuerte así el pecado, porque no estaba la sangre de Cristo, no estaba el sacrificio. Hoy tenemos la sangre de Cristo, hoy tenemos el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Amén. Amén. Solamente tenemos que entrar al trono de la gracia. Aquí está el trono, hermanos, donde 2 o 3 están congregados en mi nombre, ahí en medio yo estoy. Amén. Amén. Cuando nosotros invocamos su nombre, Él desciende en este lugar. Cuando estamos todos juntos como hermanos, espiritualmente estamos en su presencia, hermanos. Amén. Imagínense, ¿por qué vivir todas estas consecuencias, hermanos? ¿Cuántos quieren seguir sufriendo? Yo creo que ya es tiempo, hermanos, de que nosotros le entreguemos nuestras vidas. La Biblia dice, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Buscamos agradarle al Señor, y cuando veas, tu hijo ya entró, tu hija ya entró, porque estás haciendo lo más importante. Pero si nosotros ponemos en segundo plano, hermanos, ni entramos, ni los que están a nuestro alrededor van a poder entrar. Nosotros debemos de ser ejemplo, hermanos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Fíjense,
Y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Y Jehová Dios hizo al hombre y a la mujer túnicas de pieles y los vistió. Amén. Eso pasaba antes. Solamente eran los sacrificios para cubrir, pero ahora Jesucristo nos limpia de todo pecado. Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Amén. ¿Por qué? Porque le faltaba ese conocimiento de la palabra de Dios. Amén. Porque ese conocimiento de la palabra de Dios solamente en ese tiempo se le dio a Enoc. Y Enoc se lo transmitió a Noé, porque solamente era por palabra, no escrito. Hasta Moisés escribió. Amén. Y dice aquí la palabra de Dios: y lo sacó Jehová del huerto de Edén, para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Eso se quitó, hermanos, a través de la sangre de Cristo. Hoy podemos comer ese árbol de la vida que es la palabra de Dios. Amén. ¿Cuántos le dan la gloria al Rey? Gloria a Dios. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo, hermanos, ya. Job 13:23. Amén. Fíjense cómo dice Job 13:23. Dice: ¿cuántas iniquidades y pecados tengo yo? Hazme entender mi transgresión y mi pecado. Amén. Eso nosotros lo podemos utilizar cuando oramos, hermanos. Señor, hazme entender mi transgresión y mi pecado. La Biblia dice que el Espíritu Santo de Dios es el que redarguye y el que convence de pecado. Señor, convénceme, Señor. Ayúdame, Señor, a salir. Amén. ¿Por qué? Porque Él es el que nos ayuda. Salmo 25 del 11 al 22. Salmo capítulo 25 del 11 al 22. Amén. Dice así: por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él enseñará el camino que ha de escoger. ¿Y cómo nos va a enseñar? Estando en su presencia. Amén. Gozará él de bienestar. Amén. Esas son las bendiciones que Dios tiene. Nos da bienestar. Y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Los que estamos aquí en su presencia tenemos una ¿qué? Amén. Gloria a Dios. Tenemos una comunión íntima. Dice: y a ellos hará conocer su pacto. Y por eso estamos aquí, estamos conociendo el pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Hermanos, el pecado te va a alcanzar, hermanos. Si es que caes en pecado, te va a alcanzar. Pero si tú te arrepientes, si te metes a la presencia de Dios y le echas ganas a las cosas de Dios, en la red que tú estás, Dios tiene el poder de sacarte. Amén. Dice aquí: y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo, y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado, y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame. No sea yo avergonzado, porque en ti confié.
Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redímeme, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya, qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 32, del 1 al 11. Salmo 32, del 1 al 11. Amén. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Amén. Los que estamos aquí somos ¿qué? Bienaventurados. Amén. Dice, y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Amén. Cuando uno no está en la presencia de Dios, hermanos, es como si uno callara, como si estuviéramos callados. Amén. Porque la Biblia dice que cuando nosotros somos de Dios, venimos a la luz de Dios, para que sea manifiesto que las obras que hacemos son en Dios. Y si no estamos haciendo cosas que están bien, la palabra de Dios reprende las cosas que estamos haciendo mal. Amén. Las tinieblas salen. Dice, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto oraré a ti, santo, en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera a Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos, justos, y cantad con júbilo, todos vosotros los rectos de corazón. Amén. Fíjense, todo lo que Dios nos muestra a través de su palabra. Amén. Y dónde es donde nosotros sabemos que en su presencia, hermanos, hay perdón de pecados, hermanos. Amén. Amén. Él perdona a su pueblo, hermanos. Amén. Él es bueno y misericordioso. David lo sabía, hermanos. Por eso él, cuando cometió ese pecado que acabamos de leer, él hizo un salmo, ¿verdad? Vamos a leer Salmo 51 del 1 al 19. Fíjense qué maravilloso, hermanos. Gloria a Dios. Amén. Dice aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. O sea que no se le olvidaba. La Biblia dice, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y vuelve a hacer las primeras obras. O sea que no se nos debe olvidar de dónde nos sacó el Señor. Amén. Dice aquí, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría,
y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Eso es lo que pasa, hermanos, cuando una persona está en la presencia de Dios y comete un error, hermano, al instante: Señor, perdóname, Señor, no te vayas a apartar de mí, ¿verdad? Es como una persona que ama mucho y que no quiere que se vaya, ¿verdad? Y le dice: no te vayas a ir, perdóname, quédate aquí, ¿no? Porque comete un error, una equivocación. Así nuestro Dios, hermano, así nosotros debemos de ser con nuestro Dios. Que al instante: Señor, no te vayas a apartar de mí, Señor. Amén. Ayúdame. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Amén. Dice la palabra de Dios: cuando Dios hace misericordia de nosotros le mostramos a la gente la misericordia de Dios, cómo es bueno y compasivo. Líbrame de homicidios. ¿Por qué? Porque él había matado a Urías. Líbrame de volver a hacer lo mismo, Señor. Así nosotros, hermanos, si en algún momento nos equivocamos, hermanos, no vamos a querer volver a caer en lo mismo. No, Señor, líbrame de volver a caer en lo mismo. Amén. Amén. Dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificios, que yo lo daría. No quieres holocaustos. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia a Sión. Edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemadas. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Amén. Gloria a Dios. Entonces, eso es algo muy, muy importante dentro de nuestras vidas. Aleluya. Amén. Por eso es muy importante, hermanos. Vamos a leer Isaías 1 del 16 al 20. Gloria a Dios. Amén. Isaías 1 del 16 al 20. Dice aquí en el nombre de Jesús: lavaos y limpiaos. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios: ya por mi palabra habéis sido limpiados. ¿Dónde es donde Dios nos limpia, hermanos? Aquí en su presencia, hermanos. Él nos limpia y nos lava. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. Buscad el juicio, restituid el agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Y si no quisiereis, si fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha hecho. Y ahí es donde Dios nos dice: ¿qué eliges? ¿Ser consumido a espada allá afuera? ¿O que comas del bien que Dios tiene?
Amén. en la tierra para ti. Y entonces dice, ¿dónde es donde podemos estar a cuentas con Dios? Aquí, hermanos. Amén. Porque nosotros, mucha gente puede creer que allá afuera, ¿verdad? Ora, se pone a cuentas con Dios y ya se acabó. Pero no, porque necesita la instrucción para permanecer en el camino de Dios, caminando rectamente delante de Él, ¿verdad, hermanos? Sí. Gloria a Dios. Gloria a Dios, amén. Fíjate lo que dice Salmo 119 del 9 al 18. Amén. Salmo 119 del 9 al 18. Amén. Aleluya. 119 del 9 al 18. Amén. Amén. En el nombre de Jesús de Nazaret. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. Amén. Cuando estamos aquí es porque estamos buscando su presencia. Amén. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces debemos de estar leyendo constantemente también la palabra de Dios, para que los dichos de Dios estén ¿dónde? Dentro de En nuestro corazón, porque si no leemos la palabra de Dios, ¿cómo se va a guardar? Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos, y mis labios he contado todos los juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. O sea, hermanos, la mayor riqueza que nosotros tenemos es la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Esa es la mayor riqueza que nosotros tenemos. El hermano Samuel predicaba allá de la perla de gran precio. Y eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que el que encuentra ese tesoro va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo para tener ese tesoro. Y eso no es tanto que vayas y vendas tu casa y todo lo que tienes, sino que pongas más importante las cosas de Dios que las que están allá afuera en el mundo, hermanos. Amén. Dice, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Gimel, haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Amén. También eso, hermanos, debemos de orar, pedirle al Señor que abra nuestros ojos para ver esas maravillas. Sí, porque, por ejemplo, varios de nosotros estamos aquí en la presencia de Dios y tratamos de agradarle a Dios. Amén. ¿Saben por qué? Porque ya abrió nuestros ojos. Porque vemos esas maravillas. Amén. Amén. Cuando nosotros estamos aquí en la presencia de Dios, hermanos, y lo buscamos constantemente y no nos cansamos y queremos dedicarle nuestra vida completa a Dios, es porque ya encontramos ese tesoro, porque ya no hay nada más que buscar, porque sabemos lo que verdaderamente importa, hermanos. Amén. Eso es lo que realmente importa en nuestras vidas, estar en la presencia de Dios. Juan capítulo 15 del 1 al 3. Amén. Dice aquí,
yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces venimos aquí, Dios, ¿qué hace? Nos limpia, hermanos. ¿Para qué? Para que demos más fruto. Amén. Y también otra cosa muy importante es para que no suframos la consecuencia de nuestros hechos. Imagínate que Dios se acordara de todo lo que hemos hecho. ¿Cuántas consecuencias no tendríamos, hermanos? Muchísimas, pero Dios nos ha perdonado a todos y cada uno de los que estamos aquí, hermanos. Amén. A los que han creído en su palabra, nos ha perdonado. Entonces, esto es algo muy importante, hermanos, que nosotros hagamos la voluntad de Dios. Dice la Biblia que busquemos la sabiduría, la inteligencia de Dios como a oro, hermanos, como a plata, como al dinero, como dice la palabra de Dios. A veces nosotros tenemos más importante lo del mundo, hermanos. Lo del mundo lo ponemos como más importante. Y no es lo más importante. Lo más importante es esto, hermanos. Ustedes vieron, por ejemplo, estábamos predicando el jueves que acaba de pasar ahí en Ameca, y yo vi que varias gente sí se espantó, hermanos, cuando pasó el temblor. Y precisamente estaba predicando de un temblor, de que la gente tiene miedo a todo eso, los terremotos. ¿Por qué? Porque tienen miedo de morir. Los hijos de Dios no tenemos miedo a morir. Sabemos que si morimos somos del Señor. Si vivimos, vivimos para nuestro Señor, hermanos. Entonces, ¿por qué? Porque sabemos que nuestros pecados ya fueron cubiertos. No tenemos miedo a la consecuencia de nuestros hechos, porque ya nos arrepentimos. Amén. Pero la gente de afuera siempre vive con miedo, porque espiritualmente ellos no se dan cuenta, pero yo creo que su ser por dentro teme del mal que hayan hecho y mueran. Que si esa gente muere, ¿dónde va a ir, hermanos? Se va a perder, se va a ir al infierno, hermanos. Amén. Entonces, pues yo les invito, hermanos, a que permanezcamos en la presencia de Dios, porque en la presencia de Dios, hermanos, hay perdón de pecados. Él nos limpia, Él nos lava. No esperemos a estar allá afuera y que hagamos algo como le pasó al rey David, hermanos. Y ven todo lo que le llevó una sola cosa. ¿Cuál fue esa sola cosa? No ir a la guerra. Ahí empezó todo, hermanos. Ni siquiera empezó en que lo tentaran o algo así. No, lo primero que pasó fue que no fue a la guerra. Amén. Por eso nosotros, el estar en la presencia de Dios, hermanos, que no se les olvide, es estar en la guerra, hermanos. Amén. Amén. Y nosotros ahí tenemos la victoria. Amén. Cristo Gloria a Jesús. Dios.